Buenos días. Estamos aquí de nuevo, todos reunidos para la rueda de prensa estacional, la clásica rueda de prensa estacional de AEMET, que como sabéis se repite pues cada 3 meses, ¿no? Con el comienzo de la estación astronómica. Entonces, bueno, yo creo que estamos ya suficiente número de personas, vamos a empezar ya para no retrasarnos mucho. La rueda de prensa la realizaremos como siempre, pues bueno, mi compañera Beatriz Cervella, yo mismo, Rubén del Campo, y tenemos en soporte a Trinidad Bueno, y por supuesto nuestros compañeros de redes sociales, Delia Gutiérrez y Javier Martínez. Entonces, bueno, antes de empezar, simplemente recordaos que, pues por un poquito que haya más orden, tener la precaución del micrófono cerrado. La grabación o la rueda de prensa se está grabando, por lo tanto, si no queréis aparecer, pues bueno, apagad la cámara y ya está. Y luego, tema de preguntas. Vamos a hacer como ruedas de prensa anteriores. Al final de la exposición de Bea y mía, pues podréis abrir los micrófonos ordenadamente e ir preguntando todo lo que consideréis. Y también, si preferéis la modalidad de escribirlo, pues lo podéis escribir por WhatsApp a nuestra compañera Trini Bueno o por correo electrónico a zip@aemet.es. C de casa, I de Ignacio, P de Pamplona, @aemet.es. Y ya, pues, lo que podamos os lo responderemos. Y nada, pues sin más dilación, vamos a comenzar la rueda de prensa. Así que para ello, pues voy a compartir la presentación. ¿Se me oye y se me ve? Vale, perfecto. Sí. Seguimos entonces. Vamos a compartir la presentación que toca, que concretamente es esta. Rueda de prensa, invierno. Bueno, pues entiendo que estáis viendo la presentación. Si no es así, decidlo, por favor. Y si es que sí, pues yo continúo. El invierno astronómico, bueno, pues comenzará el próximo lunes 21 de diciembre a las 11:02, hora peninsular, las 10:02 en Canarias. Recordad que en AEMET distinguimos entre el invierno astronómico y el invierno climatológico, ¿no? Que comprende los meses de diciembre, enero y febrero. Bueno, pues el astronómico empezará el próximo lunes a la hora que mencionamos y vamos a hablar de cómo ha sido la estación anterior, el otoño climático. Por tanto, el trimestre compuesto por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. En cuanto a la temperatura, el otoño ha sido considerado cálido. Ha tenido una temperatura media de 14,8 grados, que supone como en las mínimas y con mayor intensidad en las temperaturas máximas, que han estado 0,6 grados por encima de lo normal, las mínimas 0,3. Por regiones, bueno, pues prácticamente ha sido cálido o muy cálido en toda España, muy cálido sobre todo en el noroeste peninsular, puntos del Cantábrico, puntos del norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, en el centro de Andalucía y en las islas centrales de Canarias, podríamos decir. Y ha sido cálido en buena parte de la península, en las islas de Mallorca y Menorca, en el resto de Canarias. Normal ha sido solo pues en la zona centro, en puntos de Aragón y en el sureste de Andalucía. Por lo tanto, ya decimos un otoño en general cálido, pero con diferencias entre los 3 meses que lo componen. Iré rápido, pero simplemente comentaré que septiembre fue, aunque tuvo temperatura por encima de la media, fue un mes normal, pero hay que destacar el récord de temperatura máxima que se produjo en La Coruña, tanto en la ciudad como en el aeropuerto, temperaturas superiores a los 35 grados, absolutamente inusuales en septiembre, y que, bueno, suponen el récord de temperatura para la ciudad gallega en otoño. Octubre nos dio un poco la sorpresa, porque fue un mes frío, y realmente fue la sorpresa porque ya estamos acostumbrados a que los octubres sean cálidos. Es el primer mes frío de octubre en la década actual. Nos sorprendió porque hubo nevadas tempranas a mediados de mes y también heladas que ahora consideramos pues muy raras que se produzcan a mediados de octubre, pero que en décadas pasadas quizás sean un poco más frecuentes. Tampoco eran muy habituales, pero sí más frecuentes. En este sentido, octubre ha sido un mes raro, ¿no?, en el conjunto del año por lo frío que fue. Y llegó noviembre y en este caso ha sido un mes muy cálido, con 2 grados por encima de lo normal. Realmente se trató del mes más cálido de noviembre de esta década y el segundo del siglo XXI. Además, hubo datos curiosos, como una noche tropical en pleno mes de noviembre en la ciudad de Palma o 34 grados en Melilla. Por lo tanto, un mes de noviembre muy cálido. Y si prestamos atención a la evolución de los otoños, lo que nos encontramos pues es lo que ya estamos viendo en todos los meses y en todas las estaciones en nuestro país, ¿no? Es el 10º otoño consecutivo más cálido de lo normal. En toda la serie histórica, si os fijáis en la gráfica, no había habido hasta el momento un periodo de 10 años
consecutivos con temperaturas por encima de lo normal. No ha habido ningún otoño frío en esta década. Por lo tanto, la tendencia que muchas veces hemos comentado de alargamiento de veranos, ¿no?, y un calentamiento de la estación otoñal, pues se refleja claramente. Y ahora dejamos aparte el otoño y nos vamos a centrar en el año completo, porque yo creo que es también muy interesante, aunque no haya terminado todavía 2020, pues hacer un avance de lo que estamos viendo ya en este año a punto de terminar hasta el 13 de diciembre, con datos hasta el pasado, creo que era lunes o domingo. Bueno, pues lo que vemos es que hasta el día 13 de diciembre, hasta mediados de mes, 2020 es el año más cálido de la serie. Es decir, desde 1961 hasta 2020 no ha habido ningún año tan cálido como este. Eso es muy significativo. 1,1 grados por encima del valor normal, es el dato que tenemos hasta el momento, y 1/10 de grado más cálido que el anterior año más cálido, que fue 2017. 5 de los 6 años más cálidos de la serie se han concentrado también en esta década. La tendencia está clarísima y lo miremos como lo miremos, luego lo miraremos de otra manera, pues aparecen estos datos. Bueno, en cuanto a las temperaturas, ya lo hemos comentado, vamos a ver en cuanto a las precipitaciones que ha pasado en este trimestre. Bueno, pues el otoño ha sido catalogado como seco, con una precipitación de 173 litros por metro cuadrado, que supone un 14% menos de lo normal para esta estación. Los tres meses del otoño, septiembre, octubre y noviembre, tuvieron una precipitación inferior a la normal. Septiembre fue catalogado como seco, octubre también, y noviembre fue catalogado como normal. Y aquí puede parecer extraño que octubre con un 10% menos sea seco y noviembre con un 12% menos sea normal. Y eso es básicamente porque en la serie histórica, noviembre es un mes más variable que octubre. En octubre suele llover todos los meses, todos los años, más o menos lo mismo, ¿no? Hay variación, pero no hay tanta variación como la que hay en noviembre. Eso que hace que estar un 12% por debajo de la media sea relativamente normal en noviembre. Esa es la diferencia. Pero en cualquier caso, precipitaciones por debajo de la media y, como siempre, o casi siempre, con diferencias en distintas zonas de España. Fue una estación húmeda o muy húmeda en el centro, en la zona centro, sobre todo en el sistema central, en el entorno del sistema central, también bastante lluvioso en el suroeste de la península, en el Cantábrico Oriental, centro y norte de la Comunidad Valenciana y también en el nordeste de Cataluña. Y en cambio fue seco, muy seco, llovió poco con respecto a lo que es habitual para la estación, en buena parte de la mitad sur, en Galicia, oeste de Asturias, Navarra, Aragón, interior de Cataluña y en Baleares. Y en Canarias depende mucho de las islas, pero en general también podríamos decir que fue seco hasta final, ya que llovió bastante. A pesar de que ha sido un otoño seco, ha habido frecuentes episodios de lluvias intensas, eso hay que destacarlo, y por destacar solo 3, hay más, y están detallados en la documentación que tendréis disponible dentro de poco. 3 episodios por destacar: la borrasca Odette, que es la última borrasca de la temporada pasada. La temporada pasada comenzó el 1 de septiembre de 2019 y se prolongó hasta el 30 de septiembre de este año, de 2020. Duró un mes más, bueno, pues como consecuencia de la pandemia, que hizo difícil comenzar a tiempo la nueva temporada. En cualquier caso, la borrasca Odette tuvo lugar a finales de septiembre y dejó nevadas muy inusuales en septiembre, a finales, en el tercio norte. Luego destacaríamos la borrasca Bárbara, no sé si la recordáis, a mediados de octubre, que dejó vientos muy intensos en muchas zonas de nuestro país, lluvias también abundantes, especialmente en la vertiente atlántica y sobre todo en el sistema central. Hubo zonas donde llovió más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas. Registros pues típicos de las gotas frías, entre comillas, mediterráneas, ¿no? Valores muy abundantes de precipitación. Y luego, a comienzos de noviembre, otra borrasca, no tuvo nombre, pero una borrasca que se formó en el Golfo de Cádiz y avanzó hacia el Mediterráneo, dejó primero lluvias en el suroeste y luego muy intensas en Valencia, Castellón y Tarragona. Tan intensas que hizo que el actual mes de noviembre que terminó, fuera el más lluvioso en la ciudad de Valencia desde que hay registros. Por lo tanto, muy significativo. Y luego 2 apuntes más solo. Destacar la tormenta subtropical Alfa, esta tormenta subtropical que se formó a mediados de septiembre porque fue la primera tormenta con características tropicales, la primera tormenta subtropical que afectó a la península como tal, ¿no? Con características subtropicales. En el 2005 Vince tuvo también características tropicales, pero fue una depresión tropical. Esto fue una tormenta subtropical, por lo tanto, más violenta, más intensa, ¿no? En el seno de una profunda borrasca se formó Alfa, por lo tanto, algo histórico. Luego Beatriz contará algo más de la temporada de huracanes. Y también a finales de noviembre destacar la borrasca Clement, que se formó en Madeira y que afectó bastante a Canarias, dejó lluvias intensas en el archipiélago,
que estuvo a puntito también de ser nombrada por el Centro Nacional de Huracanes como tormenta subtropical. Al final no llegó a serlo, pero realmente, bueno, pues estamos viendo, parece, ¿no?, que estos sistemas de características tropicales se acercan a nuestro país, poco a poco. Y bueno, un segundito que beba agua. Tanto hablar de lluvia, pues al final, bueno, las precipitaciones en el año natural, vamos a comentarlo rápidamente también por hacer bueno, ver un poquito cómo está comportándose el año, pues están hasta el 13 de diciembre en 573 litros por metro cuadrado. Es un 5% menos del valor normal, que son 603 litros por metro cuadrado, y por lo tanto, pues podemos decir que es un año normal en cuanto a precipitaciones. No se han desviado mucho de la media las lluvias, pero sí que es verdad que, como casi siempre, pues hay diferencias regionales y en el mapa se observan. A grandes rasgos, podríamos decir que ha llovido más de lo normal en la mitad oriental peninsular, la vertiente mediterránea, y ha llovido menos de lo habitual en general en la mitad occidental, aunque hay algunas excepciones. Bueno, donde realmente ha llovido más de lo normal, claramente por encima, pues es en la zona central de Aragón, en el norte de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Y donde claramente ha llovido por debajo, pues son en puntos aislados de Galicia, Orense, puntos aislados de Castilla y León, Valencia, interior de Andalucía, sobre todo provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, y luego en el litoral del extremo sureste peninsular, litoral de Almería y de Granada. Y en Canarias. Canarias está siendo un año bastante seco, al igual que en la isla de Ibiza. Pero bueno, en general ya decimos que es un año normal en cuanto a precipitaciones. Y luego, saliéndonos ya del año 2020 y del otoño, la verdad, como está terminando la década y estamos viendo que esta década, bueno, es la más cálida desde que hay registros, ¿no?, en España, y ya hablamos en la rueda de prensa anterior, en la de verano, pues que las olas de calor se habían duplicado. Claro, nosotros nos preguntamos, hablamos mucho de récords de calor, pero realmente son mucho más abundantes los récords de calor que los de frío últimamente. Entonces, bueno, pues hemos estudiado esos récords, la diferencia entre los récords de temperaturas altas y los récords de temperaturas bajas en la década que ahora termina. Hemos analizado las efemérides, o récords, en este caso los consideramos sinónimos las dos palabras, hemos analizado las efemérides de 80 estaciones, repartidas por toda la geografía de España, con más de 40 años de datos. Tienen que tener una serie larga de datos, porque si la serie es cortita, pues batir récords es más fácil. Claro, cuanto menos datos tienes, más fácil es batir un registro anterior. Por lo tanto, 80 estaciones con más de 40 años, y hemos mirado los récords que estas estaciones han batido de temperatura máxima absoluta. La temperatura media mensual más alta, es decir, el mes que su temperatura media ha sido la más alta de la serie, la temperatura media de las máximas mensual más alta, es decir, el mes cuyas temperaturas máximas en conjunto han sido las más altas, y la temperatura media de las mínimas más alta. Lo mismo, es decir, el mes cuyas temperaturas nocturnas han sido las más cálidas. Esos son los récords que hemos llamado récords cálidos, y para los récords de temperaturas bajas hemos hecho lo mismo. Hemos analizado la temperatura mínima absoluta, la media mensual más baja, la media de las máximas más baja y la media de las mínimas más baja. Esto para cada mes. Entonces los resultados, pues ahora los vamos a ver, pero la verdad que son bastante concluyentes. Estas gráficas de barras lo que vienen a indicar, las barras rojas son los récords de calor, los récords cálidos, por decirlo de alguna manera, y las barras azules pues son los récords de temperaturas bajas, ¿no? Entonces ya vemos que en temperaturas absolutas los récords de temperatura máxima han sido 321 frente a 23, en temperaturas medias mensuales hablamos de 385 cálidos frente a 15 récords fríos, en temperatura media de las máximas 396 récords cálidos frente a 11 fríos, y en temperatura media de las mínimas 328 récords cálidos frente a 30 fríos. Es decir, los récords correspondientes a temperaturas cálidas son muy superiores a los de temperaturas frías. Y aglutinando todo esto, para no liarnos con tantos datos, simplemente decimos que hay un 95% de récords cálidos frente a un 5% de récords fríos. Es decir, por cada récord frío que hemos registrado esta década, ha habido 18 récords cálidos. Es decir, los datos son realmente apabullantes, ¿no? Se golpean o nos golpean estos récords cálidos, estos récords que se agolpan en esta década. Por lo tanto, está claro que esa subida pues de 1,2 grados que ha registrado la temperatura media en nuestro país desde los años 60, en registros extremos, sobre todo de temperaturas máximas o de meses más cálidos, se nota bastante. Y bueno, esto, evidentemente, un segundito que dejo de compartir. Yo creo que ya no está compartida la pantalla, creo que me veis a mí, lamentablemente. Bueno, pues esto ya viene a indicar
el calentamiento que se está produciendo, pero además tiene repercusiones. Y esto, ahora cedo la palabra a mi compañera Beatriz, que nos lo va a explicar estupendamente, así como pues, las características del otoño en Europa y en el mundo y la predicción estacional. Bea, todo tuyo. Vale, muchísimas gracias, Rubén. Espero que se me oiga perfectamente. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar ahí. Espero que estéis bien, que os mantengáis medianamente ilusionados, así que vamos a seguir aportando información. ¿Me dejáis compartir un segundo mi presentación? Ya sabéis que yo me centro... Uy, perdón, no, perdón, que me acaba de saltar. Perdón, cosas del directo, no pasa nada. A ver, vuelvo a compartir. Bien. ¿Veis ya la presentación? Sí, perfecto. Bueno, ya sabéis que yo normalmente hablo de lo que sucede fuera del mundo. Entonces vamos a intentar, o voy a intentar apuntalar un poquito los resultados que comentaba Rubén de ese agolpamiento de extremos térmicos por calor, pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Vamos a trabajar otra vez con el concepto de olas de calor, pero a nivel mundial, y vamos a quedarnos con los datos más significativos de un informe que publicó The Lancet del 4 de diciembre, muy interesante, en donde pues, se evaluaron un poco los efectos del cambio climático y su impacto dentro del área de la salud. Entonces, si os fijáis en la gráfica de la izquierda, que es la primera de la que vamos a hablar, lo que se observa en ella es un incremento en el número de días en los que las personas mayores de 65 años, que son las más vulnerables, ahora veremos, se exponen a olas de calor en el mundo. Como veis, el incremento pues, se ha disparado durante los últimos años, sobre todo a partir de 2010, y es importante destacar que evidentemente hay cada vez más olas de calor, tienen más duración, más intensidad, pero sobre todo afectan a más áreas. Y otra cosa que es importante destacar es que en realidad la población vulnerable, los mayores de 65 años, también aumenta, porque en realidad en muchos países la población cada vez está más envejecida. Bien, y realmente siempre os estamos comentando todo este tipo de datos, que si aumentan los récords de calor, que si tenemos olas de calor cada vez más intensas, más duraderas, se baten las efemérides una detrás de otra, pero ¿eso qué implicación tiene? Bueno, pues como sabéis, el cambio climático tiene muchísimas implicaciones, pero quizás el impacto con el que desde luego ahora podemos empatizar más, dada la situación actual y porque además considero que es pues, un área de interés básica, pues es su impacto directamente en nuestra salud. Y en ese sentido tenéis la gráfica también de este informe de The Lancet, la de la derecha, en donde se indica la evolución del número de muertes anuales asociadas a calor en el mundo en mayores de 65 años. En las dos últimas décadas, el número de muertes por calor se ha duplicado, en concreto ha aumentado un 54% prácticamente. En realidad, si nosotros pensamos a qué se debe una muerte por calor, lo primero que pensamos inmediatamente es el golpe de calor, y eso es cierto. Lo que pasa es que en realidad hay muchísimas más muertes, hay una sobremortalidad asociada a enfermedades preexistentes, que normalmente pues, pueden ser diabetes, pero sobre todo enfermedades respiratorias y fundamentalmente enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esto todo que os comentamos, que no son predicciones, sino son ya resultados que tenemos, tienen ya sus consecuencias y su impacto directo en nuestra salud. En relación al repaso del trimestre a nivel mundial, pues va a ser un poco como el titular de la nota de prensa, se nos agolpan los récords. Así, por ejemplo, el pasado mes de septiembre ha sido declarado el más cálido en el planeta y en Europa desde 1880, octubre también el más cálido en Europa y el tercero en el planeta desde que hay datos, 1880, y noviembre el más cálido del planeta y el segundo en Europa desde que hay datos. Y el trimestre, entendido como tal, septiembre, octubre y noviembre, que podemos definir como otoño, el otoño pues, ha sido el más cálido en Europa desde que hay datos. Como estamos cerrando año, pues podemos hacer casi ya una síntesis de lo que ha dado de sí el año, y lo cierto es que podemos afirmar que casi seguramente 2020 se va a convertir en el año más cálido en Europa desde 1880, porque en realidad ya le lleva una ventaja de 0,5 por encima del anterior, que es el del 2019, que en todo caso estamos hablando del año anterior. Ya veis que cuando no se produce un récord es porque se ha quedado pues, el anterior año o el de hace dos como el top 10. Entonces, en resumen, que es muy probable que el 2020 sea el más cálido en Europa, y a nivel mundial, pues todavía 2020 está en la competición, está un poquito más ajustado, es muy probable que sea uno de los 3 años más cálidos
a nivel mundial desde que hay datos, pero es también muy probable que se quede en uno de los 2 primeros puestos. Está compitiendo con el año 2016. En caso de que se convierta en el año más cálido, digamos que es un récord que vale doble. ¿Por qué? Bueno, pues porque el año 2020 ha estado caracterizado por la presencia del fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que no favorece el calentamiento global de las temperaturas, el calentamiento de las temperaturas planetarias, al contrario, más bien tiene como una tendencia a enfriarlas. Su alter ego, que es el Niño, sí que produce o sí que favorece ese calentamiento y como tal, en general, los años más cálidos del planeta pues han presentado el fenómeno del Niño, como el propio 2016 que tuvo un Niño muy intenso. Entonces, si aún encima batimos récords bajo condiciones de la Niña, pues es como para otorgarle un mini punto más a ese récord, es un récord que vale más, ¿no? Más récords destacados, por ejemplo, de estos últimos 3 meses. Pues bien, tenemos que octubre ha registrado la menor extensión de hielo marino ártico para un mes de octubre desde que se mide por satélite en 1979. Es interesante destacar que los 4 últimos octubres se ha visto que la ruta marítima del norte, que transcurre conectando el Océano Atlántico con el Pacífico a través de la costa norte de Rusia, ha estado libre de condiciones de hielo. Es el 4º año consecutivo. Y también tenemos que septiembre y noviembre pues, han registrado la segunda menor extensión de hielo marino en el Ártico para ese mes dado, es decir, estamos recibiendo señales continuas. A destacar también la temporada de huracanes en el Atlántico, que ha sido pues, histórica, ha sido muy activa, la más activa, con récords de nombramiento. Hemos tenido 30 frente a una media que suele ser de 12. Y además que es la 5ª temporada consecutiva con huracanes de máxima categoría, es decir, de categoría 5. También hemos tenido el segundo nombramiento de huracán categoría 5 más tardío, para encontrar uno tan tardío, bueno, más tardío incluso que el Iota que tuvimos esta vez, pues hemos tenido que irnos hasta la década de los años 30 del pasado siglo, es decir, que realmente estamos percibiendo señal tras señal tras señal. En cuanto a la predicción estacional, pues bueno, viniendo de donde venimos os podéis intuir lo que os vamos a predecir, ¿no? Tenemos señal en cuanto a precipitación. Así, para los meses de enero, febrero y marzo es más probable que la precipitación se encuentre en el tercio seco en Canarias y en la península, con mayor probabilidad en el oeste peninsular. ¿Qué significa esto? Pues que lo más probable es que sea más seco de lo habitual en Canarias y en la península también, con mayor probabilidad en el oeste peninsular. Y también tenemos señal clara en la variable temperatura. Entonces, existe una mayor probabilidad de que la temperatura media de esos 3 meses, enero, febrero y marzo de 2021, se encuentre en el tercio cálido en toda España. Es decir, que lo más probable es que hagan esos meses más calor de lo normal en toda España. Vamos a intentar ajustar. Entonces, ese mapa que veis ahí nos indicaría como mínimo la media de esos 3 meses en cada uno de los puntos de España. Es decir, por ejemplo, que la media en Sevilla podría estar de los 3 meses, enero, febrero, marzo de 2021, podría ser como mínimo de 12 grados. No es mucho decir porque en realidad no es algo con lo que estemos habituados a tratar. Nosotros como mucho pues os hablamos de qué temperatura puede hacer al día siguiente y os podéis hacer una idea, pero una media mensual es complicada. Entonces vamos a intentar explicar cuál va a ser como mínimo la anomalía que esperamos en esos 3 meses para que quede a lo mejor un poquito más claro. Entonces, ese mapa, pues justamente lo que indica es eso. Entonces, el escenario más probable es que la temperatura media de esos 3 meses esté al menos 0,7 grados por encima de lo normal. Y es lo mismo que, de hecho, os dijimos el invierno pasado, ha coincidido. Sin embargo, hay zonas que están más marcadas en colores más cálidos, como es el nordeste peninsular, donde pues, a lo mejor esa media puede quedarse un poquito por encima de esos 0,7 grados. Pero en todo caso, y resumiendo, se esperan más calor en España para los próximos 3 meses de lo normal y tiempo, en teoría, más seco en Canarias y en la península, sobre todo, cuanto más al oeste. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a descompartir y vamos a iniciar, sí, ya está descompartido, ¿no? Sí. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Lo que decía Rubén, que preguntáis de viva voz o si no, pues ya le enviáis a Trini por WhatsApp el texto o por mail. Bueno, e incluso si os agobiáis podemos también repasar el chat, no pasa nada. Entonces, pues nada, os cedo la palabra a vosotros. Y gracias. A ver si alguien se anima. ¿O ha quedado todo lo suficientemente confuso como para que no haya preguntas? A ver, ahí por ahí. ¿El hielo? No. Una pregunta de Eva González, creo. Hay una pregunta que me ha llegado. Me dicen si se puede dar una predicción meteorológica para las Navidades. Rubén. ¿Para las Navidades? Bueno, pues para las Navidades todavía falta un poquito.
Entonces, lo que sí vamos a ver por lo menos es la tendencia, si os parece. Entonces, bueno, como podía caer esta pregunta, he preparado otra presentación que voy a compartir para comentar muy brevemente pues qué es lo que se espera para los próximos días, ya que estamos, y para la Navidad, ¿vale? Un segundito, que comparto y la busco, el avance de la predicción, está por aquí. Bueno, vamos a empezar un poco por... Nada, lo hacemos rápidamente. Para los próximos días lo que vamos a ver es el desfile de borrascas atlánticas de oeste a este, un poco un tiempo parecido al que estamos teniendo en estas últimas jornadas, ¿no? Borrascas atlánticas que circulan por latitudes algo más altas que las nuestras, pero que nos mandan vientos del oeste y suroeste húmedos y que dejan pues temperaturas, valores templados en general para la época, algo más altos de lo normal, y precipitaciones sobre todo en la fachada atlántica. Entonces, bueno, por verlo un poquito rápido, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, o sea, desde mañana hasta el día de la lotería, esperamos, como veis, pues vaivenes de temperatura, temperaturas que en general el viernes pueden bajar las nocturnas, subir las diurnas, el sábado al contrario, todo un poco en función del paso de los sistemas frontales, con algunas heladas nocturnas en zonas de montaña y en páramos del centro peninsular. Los páramos del centro son esta zona entre el sur de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, sur de Teruel, donde son muy habituales las heladas. En el resto, valores templados de noche y también de día. Ya veis por ahí en los mapas de la derecha del todo los tonos amarillentos, pues temperaturas de 20-22 grados en el Mediterráneo e incluso en el Cantábrico. Así que temperaturas altas por esos vientos del oeste y suroeste. Precipitaciones, bueno, pues mañana uno de los frentes dejará lluvias, por un lado uno que se aleja en Cataluña y por otro lado otro que viene en Galicia. En Galicia además precipitaciones abundantes, sobre todo en las zonas de las rías, ¿no? Vientos del oeste y suroeste muy facilitadores de las precipitaciones. El sábado el frente se adentra más, deja lluvias en buena parte de la península, menos en el litoral mediterráneo, más abundantes estas lluvias en la vertiente atlántica. El domingo lluvias en Galicia, el lunes y martes pues algo parecido, ¿no? Restos de frentes o colas de frentes que afectan sobre todo al extremo noroeste de la península. Para Navidad, lo que decimos, falta bastante, entonces tenemos que irnos a las tendencias, porque todavía no podemos decir si va a llover tal día o qué va a pasar. Pero bueno, para la semana de Navidad, la Nochevieja, más o menos la semana del 21 al 28 de diciembre, vemos que las temperaturas en general estarían por encima de los valores habituales para la época, y las precipitaciones pues serían inferiores a lo normal en el área mediterránea y un poquito por encima en la zona, como veis, del extremo noroeste. O sea, un poco la continuidad de lo que está sucediendo estos días. Y para después del 28 de diciembre, para la primera semana del año o el cambio de año, pues sí que parece que hay un cambio de tendencia, porque ya los modelos de predicción nos marcan una anomalía fría, es decir, temperaturas por debajo de lo normal, sobre todo en el norte. Y precipitaciones, no hay mucha señal, no hay una tendencia muy clara, pero sí que se observa un poquito más de precipitación en el Cantábrico e incluso en Baleares y puntos del sureste. Esto para la segunda semana de Navidad. Esto podría indicar, pues eso, una borrasca quizás en Italia, mediterránea, altas presiones en el Atlántico Norte y entre los dos centros de presión un pasillo de vientos fríos del interior del continente europeo. Eso es lo que se ve ahora y lo que podemos de momento pues detallar de la Navidad. Creo que parezca un poco suficiente de momento eso. ¿Más preguntas? No, por ahora no. Creo que Eva González levantó la mano. No, quería lo Era mismo, quería Navidad y ya. Ya está, resuelto. Efectivamente. Por cierto, no lo comenté en la presentación, se me ha olvidado, pero lo digo brevemente. El invierno pasado, el 19-2020, el año pasado fue catalogado como el segundo más cálido de la serie, pero como este año la serie se ha recalculado con más datos, con una, digamos, metodología más precisa, ha pasado a ser el invierno más cálido desde que hay registros. O sea, el último invierno que vivimos en España fue el más cálido de toda la serie, desde 1961. Solo ese apunte que se me olvidó comentarlo en la presentación. Otro récord más de calor. Vale, pues aprovecho para decir que en la estacional del año pasado se previó que la anomalía era muy similar a la que vamos a ver en este. Entonces, bueno, apunta cálido, ¿eh? A ver qué ocurre. A ver, otra pregunta. ¿En 2021 va a cambiar el periodo de referencia? Pues el periodo de referencia es
de 3 décadas, normalmente va pues eso, 1981-2020, a partir de 2021 ya se debería empezar a utilizar el periodo de referencia 1991-2020. Pero no es inmediato, quizás en los primeros meses todavía sigamos utilizando el periodo de referencia anterior, pero porque hay que recalcularlo bien y hay que tener muy claros los datos, ¿no?, del periodo de referencia, que es un periodo que se va a utilizar durante toda una década, pero se utilizará. Si no es en 2021, que yo creo que sí, pues pronto. O sea, no va a ser ya en enero, pero poco después o en un plazo razonable después se empezará a utilizar, porque lógicamente es más lógico utilizar el plazo de referencia más cercano a nuestro periodo. Y entonces, pues veremos que a lo mejor, esto es una hipótesis mía, pero que quizás no hay tantos meses más cálidos de lo normal como ahora, porque como en este último periodo de referencia se han agolpado esos meses cálidos, pues eso nos dará una visión más real de cómo es el clima actual. Así que, lo dicho, si no es en 2021, será muy poco después cuando se empiece a usar el nuevo periodo de referencia. A ver, otra pregunta. Es muy probable que finalmente 2020 acabe siendo el año más cálido de toda la serie histórica por encima del 2017. Pues lo que es extremadamente probable es que sea uno de los dos más cálidos. Eso lo vamos a dar casi por seguro. Pero ¿qué ocurre? Lo he comentado en la presentación. Ahora está una décima de grado por encima de 2017. Una décima. Para haber superado 2017, lo que ha ocurrido, porque a finales de noviembre era el segundo, pero a 13 de diciembre ya se había puesto el primero. Vamos a decir que hay un empate técnico ahí. ¿Qué ha pasado? Que la primera quincena de diciembre, los 13 primeros días han sido muy cálidos. Ha habido una anomalía de más de 1 grado por encima de lo normal y eso ha impulsado a 2020 como el más cálido. Esta segunda quincena está siendo cálida también, tiene pinta de que va a terminar el mes como cálido, pero realmente como está tan ajustado, ahora mismo es difícil pronosticar si va a ser el más cálido o no. Pero entre los dos, seguro. Y el anterior hace 3 años. Además, a lo mejor tenemos el triplete, porque Europa casi seguro que sí, y el mundo se va a quedar ahí al límite e incluso a lo mejor supera 2016. Entonces, a lo mejor tenemos triple titular. Sí. Igual triplete. Pero bueno, hay que esperar porque está ajustada la Pero tabla. bueno, el titular de Europa casi sí, o sea, no se puede firmar ya, pero casi sí. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien se anima de viva voz? Y si no, pues nada, lo dejamos aquí. Bea. Siempre estamos a vuestra disposición, así que si no, pues nos escribís y os comentamos lo que necesitéis. Y muy felices fiestas a todos y os esperamos en la próxima. Eso, felices fiestas a todos. Unas navidades un poco raras, pero bueno, esperemos que ya sean las últimas así. Así que nada, un saludo a todos. Hasta luego. Chao.